Hay un canto muy precioso, muy antiguo, que se llama Paz, paz, cuán dulce paz. Es un canto que ha sido de mucha bendición para mi vida. En los momentos cuando estoy angustiado, canto estas hermosas palabras y a mí me ha ayudado demasiado. Así que quiero compartirles este canto, que es muy especial para mí y espero que también lo sea para ustedes. Y recordarles que la paz solo Cristo la da y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así que les dejo con este canto. En el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser. Una paz infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. En la mansión do Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Ahí no habrá tribulación. No nací para ocupar un lugar, un espacio en la esfera terrena. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, amor y santidad, grande es su bondad por Jesucristo.
vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que me dio. No nací para ocupar un lugar, un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo. Yendo con los dones que me dan. Muy buen día, apreciables hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera. Bienvenidos a esta transmisión de Ibex y Guimula. Pues nuevamente a través de estos medios damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder tenerlos y poder pues continuar nuestro proceso de enseñanza, aprendizaje y de comunión en la palabra del Señor, por supuesto, entre nosotros los creyentes, ¿verdad? Así que bienvenidos, pues qué decir. Nuevamente acá por Facebook Live. Ya estábamos ya por ahí acostumbrados nuevamente a la parte presencial, ¿verdad? Pero bueno, la situación pues lo amerita. Y hoy pues nuevamente estamos acá, mis amados hermanos, para aprender de la Escritura, lo que hemos venido estudiando. Veníamos estudiando durante las clases presenciales y hoy pues vamos a dar continuidad. Sí, como bien usted se recordará, estamos estudiando el Sermón del Monte, sí, y como le llamamos, la Constitución del Reino del Señor. Pero antes de continuar, le quiero invitar a que por favor usted vaya por su Biblia, que si usted está por ahí sentadito, pues esté listo, esté con su Biblia y podamos aprender y podamos estudiar esta mañana un tema tan lindo, hermanos, muy lindo, muy bonito. Le queremos invitar también a que usted pueda compartir ahí la transmisión, ¿verdad? Para que sus amigos, sus seres queridos, pues también puedan ser parte de este estudio bíblico en esta mañana. Y como ya les decía, un tema apasionante, un tema muy, muy, muy lindo, muy especial, llena nuestro corazón. Y de igual forma también pues ponemos en el ambiente una interpretación la cual consideramos correcta con relación a el Sermón del Monte. Así que ánimo, hermanos, pero antes de todo vamos a ponernos en la mano del Señor. Sin Él nada somos, y vamos a orar para que sea Él quien nos guíe en esta mañana. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús le damos gracias por su misericordia, por su fidelidad, porque usted, Señor, es bueno y porque para siempre es su bondad, Señor. Gracias, Señor, gracias por estos medios, el que usted nos permite tener para poder compartir, Señor, su palabra
con la iglesia, Señor, con todas las personas a través de esta red social. Señor, le queremos pedir que su Espíritu Santo guíe nuestras palabras, que su Espíritu Santo guíe nuestra mente, Señor, para poder enseñar. Y de igual forma, Señor, que su Espíritu Santo pueda provocar en el corazón de las personas, en el corazón de su iglesia, Señor, una recepción adecuada de su palabra. Muchas gracias, Padre. En sus manos de amor, en sus manos de misericordia, nos encomendamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Como ya todos ustedes saben, queridos hermanos, y de igual forma vamos a hacer por ahí una breve recapitulación de lo que hemos venido estudiando en nuestra serie El Reino de Dios. Y específicamente pues estamos estudiando el Sermón del Monte, el cual consideramos la constitución del reino del Señor. Es bien importante analizar que hemos venido estudiando anteriormente aspectos en las primeras dos partes del Sermón del Monte, el cual tiene que ver con las bienaventuranzas, ¿sí? Y de igual forma con la misión y llamado del ciudadano del reino. Entendimos que las bienaventuranzas pues describen al ciudadano del reino, el carácter del ciudadano del reino, y de igual forma pues también aprendimos un poco acerca de qué es el Sermón del Monte para nosotros. Observamos las distintas interpretaciones que existen y logramos plantear una pues en donde entendemos que el Sermón del Monte pues ha sido dado a los discípulos del Señor aquí y ahora, ¿no? Hoy en esta tierra, el reino del Señor, como ya lo dijimos, un hilo conductor, queridos hermanos, desde el principio en Génesis, por supuesto, en su manifestación al humano, aunque como usted sabe, pues el reino es eterno, ¿no? Pero en la manifestación hacia el humano, ¿sí? Hacia sus discípulos específicamente, pues lo vemos desde Génesis implícitamente, directamente, hasta Apocalipsis y por la eternidad que la Escritura nos lo menciona. Ahora, es bien importante entender, amados hermanos, que tiene implicaciones fuertes para la misionología de la iglesia o para nuestra vida en esta tierra, ¿sí? En el hoy. Hemos aprendido muchos aspectos con relación a ello, el Sermón del Monte dirigido a los discípulos del Señor, y eso es muy importante. Vamos a ver, en la segunda parte también observamos el domingo anterior, que usted se recordará, hablamos un poco acerca de la misión, el llamado. ¿Sí? Y vemos cómo el carácter presente de los verbos utilizados por el Señor en su exposición acerca del ser sal y ser luz, ¿sí? Tienen una implicación muy interesante. ¿No? Dice, vosotros sois, ¿sí? Habla de la parte presente en donde el Señor nos muestra que somos, cada generación es, ¿sí? En presente, la sal de la tierra. Cada generación es en presente, la luz del mundo. No puede ser un sermón dirigido hacia el futuro, porque si no, entonces diría, vosotros seréis, o vosotros seréis la sal, vosotros seréis la luz, vosotros sois. Por lo tanto, tiene implicaciones muy importantes, las cuales tenemos que tomar muy en cuenta con relación a la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes, como ciudadanos del reino, los encargados de la expansión, ¿sí? De hacer visible el reino invisible, como dijimos en algunas partes de las clases anteriores. Por lo tanto, vemos algo muy interesante, pero en el final, antes de entrar a la parte que nos toca estudiar hoy, mis queridos hermanos, quisiera recordar un poco el verso 16 del capítulo 5 del Evangelio según Mateo, que es nuestro capítulo pues, de estudio hasta el día de hoy. Si vemos una idea bien importante, fíjense, es una línea de pensamiento la cual está implícita en el resto del sermón. ¿Sí? En el resto del sermón, hoy vamos a entrar específicamente a la sección de la justicia del reino. La justicia del reino, en nuestra serie del reino de Dios, ¿sí? Vamos a entrar a la parte específica de la justicia del reino. ¿Cuál es esa justicia del reino? ¿Cómo la interpretó el Señor Jesucristo? Que eso es clave acá. El Señor Jesucristo, siendo Dios, interpreta, ¿sí? Este sermón maravilloso, la parte práctica, la parte esencial, ¿no? De la vida diaria como ciudadano del reino, la vida práctica como ciudadano del reino. Y encontramos en el verso 16, antes de leer específicamente la parte del texto que nos toca estudiar hoy, hay una idea bien interesante, la cual dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una línea de pensamiento muy importante, queridos hermanos, en los ciudadanos del reino. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso?
que el propósito número uno de la vida del creyente, de la vida del discípulo del Señor, es glorificar al Padre. Glorificar a nuestro Señor. Y en todas las áreas de nuestra vida es importante que nosotros tomemos muy en cuenta esto, la responsabilidad que tenemos como discípulos. El reino, estando aquí en la tierra, por supuesto, lo hemos visto y lo hemos entendido con aspectos escatológicos por cumplirse, ¿sí? El ya, como decíamos, el ya, pero todavía no, ¿sí? O sea, falta la plenitud de la consumación de los tiempos con relación al reino del Señor. Pero hoy, mientras tanto, la iglesia está llamada a poder vivir para la gloria de Él y, como dije anteriormente, poder hacer visible, ¿sí?, los principios bíblicos, éticos, morales del reino del Señor en esta tierra. El pueblo de Dios está llamado a ello. Y hoy vamos a ver algunos aspectos bien importantes de cómo también la iglesia del Señor puede en algún momento llegar aún a malinterpretar la gracia soberana del Señor, ¿sí? La gracia del Señor, en donde a veces se malinterpreta en el sentido de decir, bueno, somos salvos por gracia, por lo tanto, pues hasta ahí nomás. No, hay una implicación muy importante en el llamado de Jesús. Como usted bien lo sabe, el llamado certero del Señor, el cual fue: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hemos hablado mucho acerca de cómo la obediencia viene a jugar un papel muy importante y es la marca del verdadero creyente. Así que esto es bien interesante entenderlo, mis queridos hermanos, y lo explico por qué, porque es base fundamental de la sección que a continuación toca. Hoy observaremos la parte introductoria y la puesta en escena de la justicia del reino en cuanto a la exposición de nuestro Señor Jesucristo con relación a este tema. ¿Sí? Nuestro hermano Eddie, si el Señor lo permite, el próximo domingo estará observando ya comenzar con el primer punto práctico de la interpretación del Señor a temas éticos y morales pero tan fundamentales en la expansión del reino del Señor, ¿sí? En la expansión, en la predicación, en la enseñanza con nuestras vidas de los principios bíblicos del reino del Señor. Muy importante tomar en cuenta esto, hermano, la misión que tenemos como iglesia, así que es clave que lo entendamos. Pero bien, vamos a lo que nos toca estudiar hoy y les quiero invitar que abran sus Biblias, específicamente en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo capítulo 5, vamos a estudiar del verso 17 al verso 20. ¿Sí? Le invito a que usted lo tenga, lo aliste por ahí y vamos a leerlo con la ayuda del Señor. Y el verso 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como dije al principio, hermanos, es una clase muy, muy importante, bien interesante. Son pasajes bíblicos los cuales han sido víctimas de muchas interpretaciones, las cuales pues respetamos, ¿no? Pero vamos a tratar la manera de poder estudiar de una perspectiva bíblica, haciendo conexiones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiso expresar específicamente en esta sección del sermón, en donde ya bien, como dijimos, es hablando acerca de la justicia del reino, y esta parte específica, pues la introducción y la puesta en escena de lo que a continuación el Señor va a estar exponiendo en el sermón. Y es una parte introductoria, ¿sí?, en una sección del sermón en donde se exponen aspectos específicos de la justicia del reino de Dios. No olvidemos que el reino
Es eterno y manifestado del principio, como ya dijimos, y el hilo conductor del plan eterno de redención del Señor. Desde el principio encontramos el reino del Señor manifestado, el reino del Señor tratando de expandirse en la tierra, en donde Él a todos aquellos que por la fe han creído en Él, el cual es el medio de salvación desde el principio. El justo por la fe vivirá, y sigue siendo la misma forma hoy en día. El justo por la fe vivirá. Todos aquellos que por la fe han creído el Señor tienen ese llamado específico de poder expandir su reino, de poder vivir el reino, y como ya decía, vuelvo a repetir, de poder hacer visible el reino invisible. ¿Sí? Muchos aspectos paradójicos y subversivos encontramos en este sermón con relación a la cultura. Ya hemos hablado mucho acerca de eso, pero hoy vamos a tratar de observar cómo podemos nosotros interpretar esta parte con relación a la justicia del reino. Uno de los aspectos bien importantes que debemos tomar en cuenta, hermanos, y uno de los peligros que podemos tener con relación a la interpretación bíblica es el fraccionar el mensaje del reino del Señor, o de pensar de que en distintas épocas o en distintos momentos hay distintos significados de las cosas o de las enseñanzas del Señor. Entendemos los principios del reino, ¿sí? Los principios fundamentales, éticos y morales del reino, los cuales están, valga la redundancia, desde el principio en la creación. ¿Sí? El Señor pues establece sus principios, ¿sí? Éticos, morales, de cómo vivir en esa tierra. Ahora, en esta sección vamos a observar dos aspectos muy importantes. ¿Sí? Dos aspectos muy importantes, los cuales veremos como parte introductoria, ¿sí? Con relación al resto del sermón, o lo que se nos viene con relación al sermón. Y específicamente analizamos el verso 17, en donde nuestro Señor Jesucristo viene y sale con una declaración, mis queridos hermanos, que en su momento, en el contexto específico en donde Él lo dijo, pues provocó un boom, ¿no? Provocó un choque muy grande con relación a la audiencia que Él tenía, ¿sí? En algún momento la gente pensaba, este trae nuevas enseñanzas, o este viene a decir nuevas cosas con relación al contexto religioso que existía en este tiempo. O sea, en este tiempo, como bien usted sabe y hemos visto a través de la historia y a través de los principios bíblicos que encontramos en los evangelios, por ejemplo, el reino del Señor había sido tergiversado por causa del sistema religioso. Y no hablemos solamente de los fariseos, escribas, sino que un sinfín de sectas religiosas que en aquel tiempo existían, judíos específicamente, los cuales pues habían desviado totalmente los principios del reino. Por lo tanto, veían al Señor Jesucristo como alguien que venía a enseñar otras cosas, ¿sí? Que no tenían nada que ver con el reino. En algún momento lo tildaron de satánico, de hijo de Belcebú. Ya usted sabe todo lo que el sistema religioso dijo al Señor, lo que el fariseísmo, lo que todos los líderes sí decían, o el concepto que tenían del Señor era para nada bueno. Ya usted lo sabe. ¿Por qué? Por el carácter subversivo de las enseñanzas del Señor. Pero lo que el Señor en sí quería hacer es traer la interpretación verdadera de los principios fundamentales del reino del Señor, ¿sí? Aquellos principios los cuales ya habían sido tergiversados en aquel tiempo por el sistema religioso. No perdamos de vista el contexto, ¿sí? Es importante que entendamos que el contexto religioso en aquel tiempo había tergiversado, ¿sí?, los principios del reino. Y esto yo creo que nos suena mucho, y por eso que viene a ser trascendente esta temática hoy en día, porque hoy en día también vivimos tiempos en donde los principios del reino han sido tergiversados, y cada quien vive en un mundo relativista en el cual piensa de que lo que él piensa es su verdad, y si es su verdad es la verdad absoluta. Cuando es un error pensar de esa forma. La verdad absoluta la encontramos netamente en la Escritura, en la palabra de Dios, la cual Él nos dio como creador del cielo y la tierra, y pues como el Rey de Reyes, Señores de Señores, y como el gobernante de su reino. Ahora, ¿cómo el Señor vio esta parte? Y cómo el Señor, después de dar esa línea de misionología a la iglesia, o a sus discípulos, en donde Él explica, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, y Él explicó que nuestras obras deben ser hechas para que sean vistas por los hombres, para que glorifiquen el nombre del Señor. Punto importante, el objetivo del discípulo del reino, del ciudadano del reino, glorificar al Padre que está en los cielos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo el Señor viene
e interpreta la justicia del reino. ¿Sí? Debemos ver en primer lugar, queridos hermanos, en el verso 17, que la justicia está en plena concordancia y conexión con el Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir, es un error pensar, ¿sí?, en fraccionar el reino. El Antiguo Testamento está en plena conexión. Los principios del Antiguo Testamento están en plena conexión con nosotros hoy en día, con el reino del Señor en el Nuevo Testamento. Por supuesto, la vista, la perspectiva del plan redentor, acá nosotros la tenemos vista, ¿sí?, desde otra perspectiva, y podemos decir con mayor bendición. ¿Por qué? Porque vemos el plan redentor y el sacrificio de Cristo Jesús, específicamente la expiación en Él, en su sacrificio perfecto en tiempo pasado, en donde la historia nos lo relata. Mientras que en el Antiguo Testamento lo observaban en tiempo futuro, ¿sí?, la expiación futura que vendría a través del siervo justo que Dios proveería, el Mesías, ¿sí?, que Dios proveería a la humanidad. Nosotros lo vemos de una perspectiva en donde hay mayor luz de todas las cosas. ¿Por qué? Porque hemos tenido al Señor en la tierra, porque las palabras de nuestro Dios hecho carne están relatadas en la Escritura específicamente. Mire qué lindo. Por eso es que bien el Señor mismo dijo, ¿verdad? ¿Cómo hubiese querido los del Antiguo Testamento, los profetas, ver los tiempos que ustedes están viendo ahora? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo no hubiese querido los tiempos en el profeta Isaías, por ejemplo, o en el profeta Daniel o Ezequiel, o quien usted quiera en el Antiguo Testamento? ¿Cómo no hubiesen querido ellos escuchar una enseñanza desglosada y linda de la ley, por ejemplo, como la que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento? O sea, tenemos aspectos más claros, ¿sí?, más luz con relación al proceso de revelación divina, ¿sí?, pero los principios son los mismos. Los principios fundamentales son los mismos. La fe es la base y la clave por la cual el justo vivirá. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Déjeme decirle que Abraham por la fe fue justificado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué explico todo esto? Porque quiero llevarlos, queridos hermanos, a que observemos una línea, un hilo conductor importante que no se rompe. ¿Sí? Un hilo conductor fundamental que no se rompe y está puesto allí desde el principio. El reino del Señor. ¿Sí? Ahora, en el verso 17 vemos al Señor entonces a decir, viene a decir esta parte: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Oiga esto. ¿Sí? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? Mire qué importante esta parte. Hay cierto sector de religiosos, ¿sí?, los cuales pues proponen, ¿sí?, que la ley, ¿sí?, en el caso, por ejemplo, de los judaizantes, ¿sí?, que muchos aspectos de la ley eran para que el pueblo fuese justificado por medio del cumplimiento de los aspectos de la ley. Ahora, aquí hay algo muy importante. Hay que poner en orden las cosas. La ley no fue dada para ser justificados, sino la ley fue dada para que nosotros, al observarla y al ver los principios fundamentales y grandes que ya existen, pudiésemos darnos cuenta de que necesitamos a alguien. ¿Sí? La Escritura, el apóstol Pablo lo menciona como, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas, que la ley es como un ayo, ¿sí?, alguien que nos guía, algo que nos guía a la justificación por medio de la fe, no por nuestras obras, ¿sí?, sino por la fe. Ahora, algo importantísimo: nunca vamos a poder alcanzar los estándares de Dios, y por eso es que la línea de pensamiento en la Biblia específicamente nos muestra siempre que el hombre no puede ser salvo por sus propias obras. ¿Sí? El hombre no puede ser salvo por sus propias obras. Por lo tanto, el hombre no es salvo por el cumplimiento a la ley. Ojo con esto, porque es un tema bien complejo, ¿sí? Porque ahora me va a entender usted que nos vamos a parar en un punto intermedio en donde decimos que la ley no fue dada, ¿sí?, para salvación del hombre, sino para señalar al hombre como un espejo, para que el hombre se dé cuenta de que necesita específicamente una justificación, ¿sí? Una justificación gratuita por medio de la fe en el Mesías, en aquel que había de venir en el tiempo antiguo y en aquel que vino en el tiempo presente.
¿Sí? Ahora, ¿significa entonces que al observar las enseñanzas en el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en donde se enseña muy claramente con relación a la gracia de Él, si la ejecución ya del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, ahora la pregunta es esta: ¿la ley queda de un lado? Los principios éticos y morales del reino del Señor, establecidos en la ley del Señor, y la ley de los profetas, como la Escritura específicamente en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Cuando encontramos la frase la ley y los profetas, encontramos específicamente en el Nuevo Testamento, cuando encontramos esta frase, hace alusión y mención a lo que el Antiguo Testamento es específicamente. ¿Sí? En lo que se compone el Antiguo Testamento, en los libros históricos, el Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales, los profetas menores, profetas mayores, ¿sí? Se refería específicamente a esto, a todo lo que se enseñó, ¿sí? Recuerde que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, sí, lo que se enseñaba era esta parte del Antiguo Testamento. Vemos a la iglesia primitiva también, por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, predicando ¿bajo qué base? Bajo la base del Antiguo Testamento. Ojo con esto, ¿sí? Si usted se recuerda, pues en los tiempos de la iglesia primitiva no encontramos la revelación específica del Nuevo Testamento, la cual se dio a través de los evangelios y las cartas, ¿no? Sino que encontramos netamente el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro predica su primer sermón desde la perspectiva antiguo testamentaria, utilizando los salmos, utilizando el profeta Joel, el profeta Isaías. Por ejemplo, el apóstol Pablo va, por ejemplo, a la iglesia de Berea. Sí, los bereanos dice que fueron a los pergaminos, fueron a las escrituras. Por ahí podemos pensar de que fueron a revisar el capítulo, bueno, los manuscritos no están en capítulos, ¿verdad? Pero fueron a ver capítulo 53 del libro de Isaías, por decirles algo, ¿no? Entonces, la enseñanza neotestamentaria arranca de la iglesia, la iglesia primitiva, la misión apostólica, ¿sí? Los apóstoles, ¿sí? Arranca desde una premisa antiguo testamentaria. ¿Sí? Los apóstoles expusieron desde el Antiguo Testamento. Hoy nosotros, vuelvo a repetir, tenemos la gran bendición de tenerlo desglosado, de tenerlo con detalles por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la sabiduría dada por el Señor a los apóstoles, ¿no? En el caso de los escritores en el Nuevo Testamento, Pablo, por ejemplo, nos escribe específicamente 13 cartas, ¿no? Las cartas generales, el apóstol Pedro, Juan y todo lo que se nos desglosa con relación a... Pero, amados hermanos, a lo que yo quiero llegar es de que la conexión permanece. Los mismos principios que usted encuentra, ¿sí? Encontramos a un Pablo, por ejemplo, exponiendo muchas de sus cartas con base en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si usted lee Romanos, se encuentra un sinfín de conexiones en el Antiguo Testamento con relación a la exposición de la justicia de Dios, por ponerles un ejemplo, o la justificación por medio de la fe. La encontramos específicamente con líneas conductoras desde el Antiguo Testamento. Ahora, punto muy importante, amados hermanos, la justicia está en plena concordancia con el Antiguo Testamento, en plena conexión. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo explica en este verso. Dice: no piensen que he venido para abrogar, o sea, para quitarla, o para desacreditarla, o por decir un ejemplo, porque ya no tiene vigencia. Mire qué importante esto. Mucho pueblo de Dios dice esto: es que la ley no tiene vigencia hoy en día. Bueno, la ley es la base fundamental para la predicación del evangelio. Déjeme decirle, vuelvo al punto y quiero dejar bien claro esto, amados hermanos. Si la ley específicamente, vuelvo a repetir, no somos salvos por el cumplimiento, ojo, de la ley, porque automáticamente nos damos cuenta de que no tenemos la capacidad por nuestro pecado de cumplir los estándares bíblicos de la ley. Ojo. Pero un punto extremo sería, bueno, como no puedo cumplir, pues ni modo. No. Tampoco. La Escritura nos muestra que los ciudadanos del reino, los cuales hemos sido redimidos, los cuales hemos sido capacitados por el Espíritu Santo, estamos llamados a vivir la ley. ¿Sí? No para ser salvos, sino porque somos salvos, porque la presencia del Señor es
está en nosotros. La ley no como un medio específico para salvación, ¿sí?, sino como los principios específicos del reino, los cuales la ley nos mostró nuestro pecado para que pudiésemos entender a Cristo Jesús. O sea, sin la ley no hay entendimiento del evangelio, hermanos. O sea, la ley, por eso el Señor Jesucristo dice, no he venido para abrogarla. Y muchos tratan de desacreditar esa parte, o muchos pueblos cristianos evangélicos dicen, no toquemos la ley. Sí, por ejemplo, los 10 mandamientos, no toquemos los 10 mandamientos porque no tienen nada que ver hoy en día. No, claro que sí tienen que ver. Los principios fundamentales del reino están establecidos ahí, y nuestro Señor Jesucristo lo explica en el Sermón del Monte, pero muchos aspectos que son malinterpretados, y por eso es que usted va a encontrar más adelante que el pastor Eddie, por cierto, el próximo domingo va a explicar esta parte en donde dice, oísteis que fue dicho. ¿Por qué? Porque aparte de la ley específica, netamente, la ley y los profetas, también los fariseos o el sistema religioso aumentó ciertos anexos a la enseñanza del Señor. O sea, el contexto religioso en aquel tiempo era un mundo, hermanos. Era un mundo muy fuerte, ¿sí? Mucho dogmatismo específicamente. Por lo tanto, el Señor entonces dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Sí? No vine para decir que Isaías no tiene ya validez. No vine para decir ya que la ley no tiene validez. No vine para eso. Sino, dice, mire, no he venido sino para cumplir. Me llama la atención y cito un análisis del profesor David Suazo en su libro La Justicia del Reino, en donde explica un análisis específico acerca de la palabra cumplir. En el idioma que la Biblia fue escrita, aquí encontramos una palabra la cual tiene un significado maravilloso, la cual tiene que ver con llenar. He venido para llenar. He venido para dar un cumplimiento específico. He venido para mostrarla, para vivirla, para mostrar al mundo que el Mesías, el Hijo de Dios, el único capacitado para cumplir a cabalidad los estándares de Dios, porque Él era Dios, ¿sí? Él vino para llenarla, ¿sí? Él vino para dar una plenitud, no para decir esto ya no, sino para decir vengo a cumplirla, vengo a vivirla, ¿sí? Porque yo soy el medio por el cual ustedes pueden ser salvos. ¿Sí? La justicia perfecta, ¿sí?, es mía. La justicia, el estándar perfecto, yo lo cumplo. Vengo a mostrarme. O sea, la ley, queridos hermanos, todos los aspectos específicos de la ley, ¿sí?, específicamente están dados para que el pueblo de Dios hoy en día, capacitado por el Espíritu Santo, pueda vivirlos para la gloria del Señor. Ojo, a esto es muy importante, queridos hermanos. Es muy importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Él vino a cumplir. Se habla aquí de un cumplimiento en el sentido en el que la profecía, sí, es cumplido en Cristo. Cristo estaba indicando que era el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos. Él cumplió la ley moral al mantenerse perfecto. Él cumplió la ley ceremonial al ser encarnación en todos los tipos y símbolos de la ley, ¿sí? Él vino a hacer esa parte, pero de igual forma Él vino a llenar. Él vino a completar la perfección de esa ley maravillosa para nosotros, ¿sí? Él vino a eso. Él es la ley, ¿sí? Jesús vino a esa parte, queridos hermanos. Y es muy importante entenderlo. ¿Para qué? Para observar más adelante los principios que Él mismo enseña, ¿sí? Por lo tanto, querida iglesia, es importante que nosotros, tomando un aspecto práctico con relación a este punto, es importante que nosotros no pensemos, ¿sí?, no pensemos que la ley no tiene nada que ver con el evangelio. O sea, el evangelio no tiene sentido sin la ley. La ley específicamente, ¿sí?, es vista, y si vemos, por ejemplo, revisar los 10 mandamientos, ¿sí?, o el pasaje el cual dice la Escritura que se resume en la ley y los profetas, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Es un punto esencial, el cual, bien dicho por el Señor, ¿sí?, resume la ley y los profetas. Ahora, el Señor, por lo tanto, podemos decir que hace una conexión total
entre el Antiguo Testamento, ¿sí? Y entre las enseñanzas de Jesús. Jesús vino para llenar. Jesús vino para dar plenitud, no para abrogar la ley. No ha venido para abrogarla, sino para cumplir, para llenarla, ¿sí? De igual forma, también no solamente se trata, ya lo mencionaba, de las tipologías antiguotestamentarias en Jesús, ni de su obediencia plena a la ley. El sermón mismo nos da la clave en las enseñanzas que siguen en esta sección. Él formula, amados hermanos, él formula, ¿sí?, las enseñanzas específicas para nosotros como ciudadanos del reino. Él da la interpretación. Él vino para llenar específicamente esa enseñanza, para hacer él, ¿sí?, esa enseñanza, para hacerla propia, para mostrarla, y para que hoy en día sus ciudadanos, ¿sí?, aquellos que por la fe hemos sido salvos, podamos mostrarnos al mundo de la misma forma que en el tiempo antiguo lo hicieron. Siervos como Abraham, por ejemplo. Siervos como José, por ejemplo. ¿Sabe? Estos grandes hombres del Señor, Noé, por ejemplo. Estos grandes hombres del Señor se destacaron, y lo menciona el libro de Hebreos, como los héroes de la fe, ¿sí? Personas que se destacaron no porque creyesen o porque creyeron en su justicia propia, sino que por la fe confiaron en el que había de venir. Y esa fe salvífica provoca en ellos esa vida para la gloria del reino, para la gloria del Señor. Gente que su objetivo era, sí, glorificar el nombre del Señor. Y ese hilo conductor usted lo ve en todos los grandes hombres del Señor. Usted lo ve en Samuel, usted lo ve en David, usted lo ve en Salomón. Por cierto, un Salomón que, bueno, todos los grandes siervos del Señor tuvieron sus desfases en su vida, ¿no? Pero usted lo observa, ese hilo conductor de vivir o de vivencia para la gloria del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, los principios, haciendo ya un puente práctico para nosotros, todos los principios que encontramos de la ley, ¿sí?, son principios los cuales nosotros como ciudadanos del reino estamos llamados a vivirlos para la gloria de Él. ¿Sí? Estamos llamados a vivirlos para la gloria de Él. Estamos llamados a mostrarlos. Vuelvo a repetir, ¿sí?, no para ser salvos, sino porque somos ya salvos por medio de la fe. ¿Sí? Así que esto es bien importante tomarlo en cuenta. Pero veamos un segundo aspecto también, queridos hermanos, en este pasaje, ¿sí?, el cual es un aspecto que viene a complementar lo que decíamos en este verso 17. Y el verso 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Interesante punto este, queridos hermanos, ¿sí? Es muy, muy, muy interesante. Ahora, encontramos específicamente, ¿sí?, en el verso 18, donde dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ¿sí?, hasta que todo se haya cumplido. La ilustración que encontramos acá específicamente del Señor, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, es específicamente, ¿sí?, una ilustración de la letra hebrea, la yod, ¿sí?, y la colita que acompaña algunas letras para distinguirla en el idioma hebreo. O sea, es una de las letras más pequeñas del alfabeto hebreo. Ahora, esto simboliza que el Antiguo Testamento ni siquiera en el más mínimo sentido dejará de cumplirse. El Antiguo Testamento, los principios del reino, en el Antiguo Testamento, ni en el más mínimo sentido dejarán de cumplirse. Repito, por lo tanto,
queridos hermanos, nadie debe anular, sino guardar y enseñar estos mandamientos, pero con la correcta interpretación, es decir, lo que Jesús presenta aquí. Y lo que vamos a ver más adelante, la correcta interpretación de los principios del reino. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque suele pasar que muchas veces decimos, no, el Antiguo Testamento no tiene cumplimiento hoy. Claro que sí. Ni una tilde, ni la más mínima letra del alfabeto hebreo dejará de cumplirse. Ahora, esto se une con lo que el verso 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice esto? Cuando específicamente encontramos a personas que a través del libertinaje, ¿sí?, llegan a decir, no, pues no es necesario. O se malinterpreta la gracia, o se malinterpreta el Señor, y comienza mucha gente a decir, no, pues no tiene validez, no podemos cumplirlo, no podemos vivirlo. Así que viva como usted quiera. Es un error pensar en esto. Nuestro Señor Jesucristo dice específicamente en su palabra, queridos hermanos, de que estamos llamados a vivir estos principios. Y aquel que niegue el sentido de obediencia que tenemos como ciudadanos del reino, dice la Escritura, que será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Sí? Así que encontramos aquí que la justicia del reino, queridos hermanos, está impresa, está impregna. Es una conexión. Son principios de vida de los cuales hoy debemos vivirlos. Yo le invito a que usted lea, por ejemplo, Isaías. ¿A qué se refiere Isaías con la justicia? ¿Sí? Con la misión integral que implica el pueblo de Dios. ¿Sí? O que usted pueda leer al profeta Miqueas. ¿Sí? Como el profeta Miqueas habla mucho acerca de la gobernabilidad en esta tierra. Son principios los cuales hoy en día deben vivirse, amada iglesia. Y es lo que a continuación vamos a estar presentando durante estos estudios. ¿Sí? Aspectos importantes. El Sermón del Monte no fue diseñado por el Señor, no fue expuesto por el Señor como una utopía religiosa o como algo que está inalcanzable, ¿sí? Sino que estamos llamados a poder vivir los principios de la ley. No podemos venir y minimizar ni decir, no, mira, es imposible, no podés. No, estamos llamados a tener una constante dependencia del Señor para poder vivir aspectos éticos y aspectos morales, los cuales el Señor enseña en su palabra desde el principio. Mire, cualquiera que los quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí encontramos, queridos hermanos, la iniciativa, ¿sí? La esencialidad de lo que el Antiguo Testamento enseña, cómo nosotros hoy en día tenemos que enfocar en gran manera la obediencia a los principios del reino del Señor, tanto a vivirlos como a enseñarlos. Y aquí hacemos conexión, por ejemplo, con la gran comisión cuando el Señor dijo, mientras van, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y qué dice al final? Enseñándoles que guarden todos los mandamientos que os he mandado. ¿Sí? Qué importante esa parte, hermanos. Aquí se conecta cómo el principio del reino, el hilo conductor continúa. ¿Sí? La obediencia del reino es importante. Es fundamental. Si usted lee Isaías, usted debe tomar aspectos fundamentales. Por supuesto, hay aspectos esenciales con relación a la ley, que como bien decíamos, la ley, los principios espirituales y los principios ceremoniales, la ley nacional que fue dada a los judíos específicamente. Ese es otro tema, al cual pues no lo vamos a tomar en cuenta, sino que vamos a tomar en cuenta todos los aspectos esenciales, ¿sí?, de los puntos espirituales específicamente o netamente de la ley. La parte ceremonial que fue dada, pues ya son, como ya usted bien sabe, son tipologías que apuntaban a Cristo Jesús, los cuales fueron cumplidos totalmente en Cristo Jesús. Por eso es que usted encuentra, por ejemplo, a un Pablo enseñando a la iglesia en Gálatas, condenando a muchos falsos maestros que querían judaizar, ¿sí?,
a los creyentes, ¿no? Y fue llamado una herejía muy fuerte en el primer siglo. Ahora, pero vuelvo, es otro tema. Entonces, es fundamental que entendamos, queridos hermanos, los principios espirituales, los principios fundamentales del reino del Señor. Es clave que nosotros los vivamos, ¿sí? Es fundamental que nosotros los vivamos. Ahora, en el verso 20 encontramos un punto muy importante, el cual tiene que ver con la justicia del Señor, ¿sí? La cual dice, la justicia del reino, perdón, la cual es mayor que los escribas y fariseos. Ahora, aquí encontramos un boom del Señor también. Encontramos un boom hacia su auditorio. ¿Por qué? Nosotros hoy en día tenemos la revelación específica, como le vuelvo a repetir, en donde ya nos dimos cuenta cómo el Señor trató a los escribas y fariseos. Hipócritas, sepulcros blanqueados y a todo lo que hemos visto, ¿no? Pero cuando usted le decía a un grupo de gente si quiénes eran los escribas y los fariseos, para ellos eran la cúpula religiosa más alta. O sea, gente que mostraban su santidad externa en una manera que la gente decía, no, pues, ¿cómo llegar a ser como ellos? ¿Cómo alcanzar esa santidad? Entre comillas, ¿no? O sea, para ellos fue fuerte, y por eso que el Señor viene y les dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Miren qué interesante, ¿sí? Ahora, seguramente, ¿sí? Esto sonaría muy extraño para nosotros hoy en día, que se dijera, por ejemplo, contextualmente, no, pues su justicia debe ser más que la de los pastores, su justicia debe ser más que la de los profesores de seminario, su justicia debe ser más que ellos. O sea, uno dice, ¡hala! Pero esta gente tiene un mayor grado de santidad, entre comillas, ¿no? O sea, sonaba algo así como para ellos. Pero, amados hermanos, Jesús muestra que la ética de los fariseos se limitaba a la obediencia mínima y externa de la ley, más enfocado en los actos religiosos. Oiga, los hacían por vanagloria, actos que la intencionalidad de la vida religiosa de ellos era errónea totalmente. Y el Señor se basa en ese principio. Vuestra justicia debe ser mayor que esa. O sea, hoy en día ya no hacemos cosas para vanagloria, sino que hacemos cosas para la gloria del Señor, no para la gloria nuestra. Una justicia mayor. Hoy en día, queridos hermanos, ya no oramos siendo vistos en las esquinas, sino en nuestro aposento escondidos. Sí, hoy en día el Señor nos llama y Él dijo que los que son más grandes en el reino no son aquellos los cuales tienen muchos sirvientes, como muchos líderes religiosos tenían, sino los que sirven, los que lavan los pies a los otros. Una justicia mayor. Y aquí encontramos específicamente esto. La justicia exigida por Jesús es nada menos que una completa conformidad con la santa ley de Dios en todo lo que a la persona es y hace. En lo interno y en lo externo. No solamente en lo externo. ¿Sí? Y hemos enfatizado mucho en clases anteriores esta parte, hermanos, ¿sí? La intencionalidad, el por qué hacemos las cosas, ¿sí? La justicia del reino es una justicia mayor, ¿sí? Es más alta. La pita está más alta que la religiosidad fariseica en aquel tiempo. Pero fue un choque muy grande para que la gente analizase del por qué el Señor dijo esta parte. Recuerde que para la gente común y corriente, pues los fariseos eran la cúpula, ¿no? La cúpula. Ahora, es importante saber que el Señor hoy en día no tiene cúpulas, hermanos. El Señor hoy en día, ¿sí? Cada persona que ha venido por la fe a Él está llamada a vivir para la gloria de Él. Está llamada, queridos hermanos, a poder manifestar esos principios del reino. Esa justicia mayor que la de los fariseos es la que se describe a continuación en el resto de principios que vamos a estar observando con relación al Sermón del Monte. Por eso dije al principio, hoy tenemos la introducción y la puesta en escena. Con esto en mente va a ser para nosotros ya un poco más fácil poder comprender qué es lo que el Señor quiso decir. ¿Sí? Y por eso que usted va a ver más adelante en mucho de lo que el Señor va a decir en cada uno de los puntos. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, El Señor, la enseñanza del Señor va más allá.
¿sí? La enseñanza del Señor va más allá, ¿sí? Así que esto es muy importante. Por poner un ejemplo nada más que el pastor Eddie va a tocar específicamente el próximo domingo. En el verso 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Cómo el Señor pone ejemplos tan grandes, hermanos, ¿sí? Y vamos a ver aquí un resto de enseñanzas maravillosas con relación a esto. La intencionalidad, ¿sí? Hoy en día nuestra justicia, el accionar, la aplicación, la vida de la justicia del reino va más allá. Y estamos llamados a esa vivencia más alta, esos principios maravillosos para la gloria del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, en esta mañana queremos hacer una invitación, y el propósito de la enseñanza hoy es enfatizar mucho en el hilo conductor, no fraccionar. Los principios del reino en el Antiguo Testamento están muy conectados y llenos y elevados en gran manera por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La religiosidad viene a pasar a un plano que no tiene nada que ver con el reino, ¿sí? Sino la intencionalidad, ¿sí? Lo que somos es lo que hacemos, ¿sí? El ser discípulo para la gloria de Él. Por lo tanto, en esta mañana yo hago un llamado a que usted pueda depender, y yo por supuesto, demasiado, todo, del Espíritu Santo del Señor. Es la clave para poder entender estas partes. Es la clave para poder ir más allá de lo establecido, más allá de lo que hemos oído, ¿sí? Oí como el mismo Señor va a enseñar más adelante, ¿sí? El correr la mía extra para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Cuidado con malinterpretar la gracia. Cuidado con malinterpretarla. Por ejemplo, Pablo le expone en el libro de Romanos y dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque hemos sido libres del pecado para vivir libres para su gloria. Así que punto muy importante, queridos hermanos, estamos llamados a tener un claro entendimiento, ¿sí? Y un anhelo constante por vivir los principios del reino para la gloria y honra del Señor. Así que un fuerte abrazo a todos. Esperamos en Dios que podamos tener muy claro este principio. Cualquier pregunta, cualquier duda, déjela llegar ahí si usted gusta, comente la enseñanza y podemos pues gustosamente poder responderle en su momento a las dudas respectivas a este tema. Así que el Señor les bendiga y vamos a orar para finalizar nuestra enseñanza hoy. Y vuelvo a repetir, hoy la parte introductoria y la puesta en escena de las enseñanzas magníficas de nuestro Señor Jesucristo con relación a los principios del reino. Y ojo, recuerde los 2 puntos de hoy, ¿sí? La justicia del reino está constantemente y concretamente conectada, ¿sí? Con el Antiguo Testamento. Y la justicia del reino es mucho mayor que los estándares religiosos impuestos por hombres. Va más allá. La intencionalidad del corazón del discípulo del Señor. Pero oramos. Señor, gracias por su palabra, porque nos ayuda, Señor, a ponernos en una línea de pensamiento con usted para poder comprender de la manera más adecuada, Señor, sus principios de vida, qué es lo que usted espera de nosotros como su pueblo, Señor. Muchas gracias. Perdónanos porque muchas veces, Señor, casi siempre los estándares, Señor, no los alcanzamos.
pero usted sabe y conoce nuestro corazón, Señor, la intencionalidad de nuestro corazón, Señor, día con día. Bendiga a su iglesia, Señor, protéjales y que su mano poderosa sea con nosotros en todo tiempo. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Último punto, queridos hermanos, antes de despedir la transmisión de hoy, recordarles nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje continúa. El día martes, si el Señor lo permite, tenemos nuestro discipulado. El día jueves continuamos con nuestro estudio bíblico pastoral de la familia. El día viernes, la unión femenil conectada por Zoom. El día sábado, los jóvenes conectados por Zoom. Y si el Señor nos lo permite, el próximo domingo, pues nuevamente estamos acá en nuestra serie El Reino de Dios. Y en la tercera sección, la cual tiene que ver con la justicia del reino, en donde el pastor Eddie pues estará con un temazo, amados hermanos, para el próximo domingo. Estudien, lean el Sermón del Monte y traigan inquietudes y las escriben por ahí en los comentarios. Así que un fuerte abrazo. Recuerde, cuidémonos de todas las noticias que se dan en Chiquimula, pues no deja de ser cierto mucho de lo que se dice. Y tenemos que protegernos, tenemos que tener cuidado, evite aglomeraciones, su mascarilla, evite estar en lugares donde hay mucha gente. Un consejo ahí para poder mitigar este brote fuerte que en Chiquimula ha dado. Así que ánimo, hermanos, recuerde, orando, pero con el mazo dando, ¿no? Hay que también ser sabios. Así que el Señor les bendiga, y si el Señor lo permite, estamos nuevamente a través de esta red social el próximo domingo acá en la transmisión de IVEG Chiquimula. Así que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo y hasta el domingo. Saludos.